siempre tengo un recuerdo muy grato de esta congregación. Y les cuento por qué. Nosotros hace muchos años con mi esposa fuimos misioneros en el norte, en el Chaco. Y bueno, como todos los misioneros tenemos necesidades, ¿no? Y siempre ha sido nuestra marca presentar nuestras necesidades a nuestro Dios y decir, Señor, necesitamos esto, ¿sí? Y la verdad que en un tiempo de nuestras vidas, cuando los hijos eran pequeños, nosotros estábamos en el Chaco, nuestra familia en Mendoza, y se nos presentó una necesidad, la necesidad de ayudar a nuestros padres. No siempre es posible, cuando uno tiene hijos pequeños, poder ayudar a los padres cuando lo necesitan. Así que empezamos a orar, Señor, ayúdanos. Y yo empecé a orar y a clamar, Señor, ayúdanos para que sea posible que nosotros podamos ayudar a nuestros papás de alguna forma. Y en ese tiempo, nosotros dependiendo de la agencia misionera, que era nuestros líderes, dice, hay una congregación en Capital que tiene interés en escuchar el trabajo que están haciendo. Así que hice contacto con el pastor, me invitaron, pasé un fin de semana aquí, con ustedes compartiendo el trabajo que hacíamos con los aborígenes. Y bueno, me trataron muy bien, pasé un hermoso tiempo y eso fue la experiencia, ¿no? Pero cuando yo llegué a Chaco, yo solamente compartí ese fin de semana, pero cuando yo llego a Chaco, después el pastor me llamó y me dijo, Daniel, la iglesia sintió en el corazón de manera muy especial el trabajo que están haciendo, queremos orar por ustedes y queremos comunicarte que durante un año la iglesia se va a comprometer en poder ayudarlos a ustedes. Así que nosotros interpretamos que esa fue la oración respondida. Durante todo ese año nosotros pudimos ayudar, ¿te acuerdas?, a nuestros padres a transitar un tiempo difícil que ellos estaban pasando y dijimos, bueno, Dios es así. Él siempre está atento a las necesidades de sus hijos, Él siempre cuida a sus hijos y Él usa a su pueblo para justamente demostrar que los recursos vienen de Él y que glorifican su nombre. Así que siempre recuerdo, estuve aquí también en el aniversario número 100, compartiendo con la iglesia el gozo y recordando con mucho cariño ese tiempo de servicio misionero y ese tiempo donde ustedes fueron la respuesta a una oración. Amén. ¿Sí? Bien, y voy a compartir lo que está siempre en mi corazón, por eso me invitó el pastor Esteban, me dice, vos compartí la pasión que hay en tu corazón, y tengo que decirles sinceramente que la pasión que hay en nuestro corazón, compartiendo con Gabriela, es nada más y nada menos que la evangelización. Eso es lo que hace latir el corazón, por eso nos consideramos movilizadores de la misión, donde vamos, animamos a la congregación y a la iglesia a poder alzar los ojos y mirar toda la obra de Dios y tomar compromiso con lo que es la obra de Dios. La evangelización es una tarea permanente de la iglesia. De hecho, es una tarea que comenzó el día que el Espíritu Santo de Dios cayó sobre la iglesia y le dio autoridad y poder para ser testigo hasta lo último de la tierra. Yo me imagino que parados en Jerusalén, lo último de la tierra éramos nosotros. Quizás, ¿no? Y el Evangelio llegó a nosotros. Así es que la iglesia fue fiel en cumplir esta tarea, porque es una tarea permanente, es una tarea que no va a terminar. Es una tarea también pendiente, siempre, porque siempre hay personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Es una tarea especialmente impulsada por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, dice, es nuestro socio en dar testimonio del mensaje. De decirle, yo puedo testificar a una persona y poder decirle que Dios le ama, que hay un plan maravilloso para esa persona, que Cristo vino a morir por sus pecados para que reciba el perdón, para que reciba la esperanza y la vida eterna, pero es el Espíritu Santo que da testimonio de que esas palabras son auténticamente verdaderas. Y que realmente el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra y haya dado su vida por cada uno de nosotros es algo que, aunque pasó hace 2000 años, se vuelve como un hecho de actualidad para la persona que está escuchando el mensaje, porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio. Y es también una tarea para todos los discípulos de Jesucristo.
Si vos seguís a Cristo, si un día escuchaste su llamado a seguirle, a amarle, a obedecerle, a caminar con Él, bueno, la evangelización es un mandato para todos. Porque a veces en la iglesia creemos que la evangelización es para, por ejemplo, tarea de los líderes, tareas del pastor, tarea de los evangelistas. No, es una tarea que el Señor dejó para toda la iglesia, para todos los que son discípulos de nuestro Señor. Por eso es que nosotros estamos desafiados a poder llevar adelante esta tarea de la evangelización. Decirles también que las misiones, cuando hablamos de las misiones, es esa tarea que además de la evangelización requiere el esfuerzo de ver plantada la iglesia en algún lugar, ¿no? Que hayan discípulos que estén sirviendo como cuerpo de discípulos y de creyentes en un lugar. Esa es la tarea de las misiones. Y que la tarea de las misiones es una tarea más intencionada de la iglesia. Porque la iglesia dice, ¿en qué lugar no hay todavía una iglesia? Bueno, vamos a empezar a orar por ese lugar, vamos a empezar a hacer esfuerzos por encontrar a alguien, un creyente en ese lugar. Y si todavía hay comunidades donde no hay absolutamente nada, entonces uno comienza diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para que en ese lugar esté establecida la iglesia? Esa es una tarea de misión. Es una tarea que en muchos casos requiere un esfuerzo importante porque hay que cruzar algunas barreras. En la evangelización, algunos le llaman a esto los niveles de evangelización. ¿Por qué? Porque a veces yo para ir a predicar el evangelio tengo que cruzar barreras geográficas. A veces tengo que cruzar barreras culturales, ir a otra cultura. Y a veces tengo que cruzar barreras lingüísticas. Tengo que aprender otro idioma para que la persona me entienda el mensaje que yo le quiero anunciar. Esa es la tarea de las misiones. En la tarea de las misiones, fíjense, tenemos misiones regulares. Hay muchos lugares del mundo donde la iglesia está estableciéndose y ahí hay que enviar misioneros para que la iglesia se establezca, ¿verdad? Y tenemos lugares en el mundo donde hay que orar por misiones pioneras. Las misiones pioneras es el lugar donde no hay nada. Nadie ha escuchado acerca de Cristo. Nadie sabe quién es Jesús. Nadie conoce las Escrituras. Entonces, en esos lugares necesitamos misiones pioneras. Es decir, obreros que vayan y que lleven el Evangelio por primera vez. ¿Saben que alguna vez el Evangelio llegó a estas tierras por primera vez? Y hoy se conoce que aproximadamente el 15% de la población de nuestro país es creyente, es cristiana. El 15%. Si eso lo pensábamos hace 200 años atrás, apenas podríamos decir, había 1%. Hoy es el 15%. Se cree que hay 6 millones de creyentes en la Argentina. Así que mire si no ha crecido la iglesia. En general, ¿no? Mucho. Y esto es fruto de quienes pensaron, ay, vamos a mirar las tierras del sur y vamos a enviar misioneros para que lleven la palabra de Dios, para que evangelicen y para que establezcan la iglesia. ¿Sí? Muy bien, este es el desafío, la evangelización. ¿Sí? Y es la tarea que va a traer vida, revitalizar el ministerio de la iglesia. Porque es algo que mueve el corazón de Dios. Dios está constantemente pensando en aquellos que aún todavía no le conocen, en aquellos que necesitan experimentar su gracia. Esa gracia que cambia el corazón, esa gracia que cambia la mente, esa gracia que trae nueva vida. Él está deseando esto. Y cuando ve que el corazón de su pueblo está alineado con este propósito, es donde el Señor bendice, es donde el Señor envía recursos, es donde el Señor prospera y es donde el Señor direcciona sus propósitos y sus planes. Créanme que esto es así, ¿sí? Ahora bien, creo que la gran pregunta es cómo nosotros podemos responder a este desafío. Es lo que yo quiero que veamos en esta presentación. Si nosotros pensamos cómo podemos como iglesia enfocarnos en el desafío de la evangelización, ¿sí? Bueno, lo primero y principal que podemos hacer y que es de mucha bendición es mirar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice que el ministerio que el Señor realizó es el ministerio que debe continuar la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando miramos el ministerio del Señor Jesús, encontramos algunas marcas de su ministerio que
deberíamos tomar nosotros como iglesia si nosotros queremos tomar un compromiso con la evangelización. Miren, vamos a leer ahí Lucas capítulo 5. Esta historia es la historia del llamado de Jesús a los discípulos. Y Lucas registra esta historia con especialmente un milagro que conocemos mucho. Yo lo voy a leer en la versión internacional. Dice así: un día, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Hemos escuchado esta historia, ¿no? La hemos visto muchas veces en la película Jesús, este momento tan poderoso, ¿sí? Donde Pedro, en su negocio de todos los días, está trabajando para preparar las redes para la siguiente faena, que es la noche, y de pronto Jesús está enseñando a la multitud. Dice que era tanta la multitud que había que entonces pide que subirse a una barca y enseñar de ahí a la multitud. Y Jesús le da una orden a Pedro. Le dice: bueno, echa las redes para pescar. Y ahí se desarrolla toda la historia, ¿no? Ahí se desarrolla este momento tan precioso de ver que sin fruto, durante toda una noche de pesca, de pronto los peces vienen en gran cantidad a esta red y se transforma en un momento, ese momento cotidiano, diario, se transforma en un momento de profunda revelación de quién es el Señor y cuál es su llamado, ¿sí? Yo siempre veo que este pasaje es uno de los pasajes más emblemáticos de la evangelización, ¿sí? Cuando yo leo esta historia digo, si hay algo que nos enfoca de una manera bien específica en la evangelización, es este pasaje, porque aquí en el contar la historia hay unas marcas muy claras de lo que el Señor Jesús hacía mientras Él desarrollaba su ministerio aquí en la tierra. Miren, vamos a ir a una de las primeras marcas. Dice, la primera marca, déjalo ahí en la primera. La primera marca era la forma de pensar de Jesús. Siempre me llama la atención. Miren, si ustedes han leído los evangelios y lo han leído varias veces, porque a la Biblia uno la lee una vez, la lee y encuentra cosas, la lee 2 veces y más. Y cada vez que la lee es como si usted pudiera encontrar algo nuevo, por supuesto, ¿no? Porque es la palabra viva de Dios. Y cuando uno lee muchas veces los evangelios se va a dar cuenta que hay una marca muy clara de Jesús. Miren, se los voy a contar. Y es que Jesús podía estar pensando en la multitud y al mismo tiempo en las personas. En todas las historias. Miren, este es un ejemplo. Está enseñando a la multitud y de pronto dirige la atención a Pedro y dice: Pedro, es hora de pescar, echa tus redes. Es decir, su atención estaba expandida en la multitud. Él estaba pensando en las multitudes. De hecho, la palabra dice que él caminaba entre las multitudes, que él enseñaba a las multitudes y que veía las necesidades de las multitudes. ¿Vieron cuando dice Mateo? Dice, y vio a las multitudes dispersas y como ovejas sin
pastor, y dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Quiere decir que su corazón era un corazón expandido en la multitud, pero al mismo tiempo él podía estar atento a lo que pasaba en la vida de una persona. Y miren, hay otras historias. Por ejemplo, él va caminando en la multitud, toda la multitud lo aprieta y de pronto alguien lo toca y dice, paren, alguien me tocó. Pero maestro, mucha gente te toca porque estamos caminando. No, yo sé que alguien me tocó, pero ese toque fue un toque de fe, de confianza. ¿Y saben lo que pasó? Era una mujer que fue sanada. O va caminando entre la multitud y de pronto dice, hey, bájate de ese árbol porque tengo que ir a comer a tu casa. ¿No? Las historias. Él podía tener el corazón abierto a la multitud y al mismo tiempo concentrado en lo que podía pasar en la vida de una persona. Y esto nos habla acerca de lo que debemos pensar acerca de la evangelización. La evangelización, tenemos que pensar, es global, en el sentido de que tenemos que pensar cuántos grupos humanos todavía hay en el mundo que nunca han oído el mensaje de Jesús. Ellos conforman un gran desafío para la iglesia, para esta iglesia y para toda la iglesia. Porque si ellos todavía no han oído acerca de Jesucristo, nosotros hay algo que podemos hacer. Y lo primero que podemos hacer es muy sencillo, es llevarlos a la presencia de Dios, al trono de Dios, para recordar sus nombres, para recordar sus historias, sus orígenes, y decir, Señor, estos son los campos, esta es la mies. Señor, necesitamos que allí envíes obreros. Ese es el primer paso. Que podamos conservar en el corazón esta mente global que tenía Jesús, este poder pensar en todas esas multitudes que aún no conocen acerca de Cristo. Y al mismo tiempo, el desafío de la evangelización está siempre en el uno a uno, es decir, en el persona a persona, porque el deseo de Dios es obrar en la vida de las personas. Entonces, nosotros seguramente en el trabajo, en los estudios y en las tareas diarias que a diario realizamos, hay personas que necesitan oír el mensaje de Cristo. Y esas personas que necesitan oír el mensaje de Cristo son las oportunidades que pueden presentarse para que nosotros podamos compartir quién es Jesucristo para nosotros y qué hizo Él por nosotros. Me gusta pensar que la evangelización entonces es estas dos partes. Yo he escuchado mucho como misionero decir, pero ¿por qué hay que hacer tanto esfuerzo en ir más allá si acá hay tanta necesidad? O al revés, he escuchado a veces, pero acá ya escucharon todos, tenemos que ir más lejos. Bueno, saben que son las dos cosas a la vez, porque Dios tiene recursos para obrar en el mundo donde está llegando el evangelio tal vez por primera vez, y Dios también tiene recursos para que demos testimonio eficaz al que está cerca de nosotros. ¿Se dan cuenta? Jesús, me encanta esta manera que Él tenía de pensar. Porque Él podía pensar en las necesidades de las multitudes a nivel global y podía pensar al mismo tiempo en las personas. Y hay una plaquita aquí, miren, para que nos animemos. Esta plaquita dice, una iglesia para cada etnia. Si nosotros contamos más o menos los pueblos del mundo, contando más o menos pueblos con el mismo origen, la misma cultura, el mismo idioma, más o menos en el mundo hay 17.500 pueblos. Naciones hay un poquito más de 200 naciones como Argentina, pero cuando nosotros definimos una nación, no necesariamente nos referimos a los pueblos. Cuando Jesús nos envió a ser discípulos a todas las naciones, no estaba pensando en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, como nación en ese sentido, sino que Él estaba pensando en términos de pueblos. Vayan a todos los pueblos, a todas las etnias y lleven el mensaje del Evangelio. Miren, este es el desafío global. Hay 17.500 pueblos y todavía no alcanzados hay 7.400. En 7.400 pueblos del mundo todavía nadie ha escuchado acerca de Jesucristo. ¿Sí? Bien. El Evangelio hasta lo último de la tierra. Esto es lo que más o menos se considera hoy. Miren, tenemos creyentes verdaderos, el 10% de la población global. Hoy se cree que es el 12% de la población global es cristiana. 12%. Todavía nominal hay un 20% más. Algunos dicen que el 33% de la población mundial es cristiana, el global, ¿sí? Después,
que han escuchado pero no han respondido, todavía hay un 40%. Porque vieron que hay personas a las que nosotros les compartimos el mensaje del Evangelio, pero no responden. Se cree, por ejemplo, que en Argentina, en promedio, hay personas que han escuchado 9 veces el Evangelio. Y la Biblia no dice que nosotros tenemos que predicar hasta que todos crean. ¿Dice eso la palabra? No. Hasta que todos escuchen. Hasta que todos escuchen. Hasta que todos tengan la oportunidad de oír una presentación del Evangelio que sea entendible. Ese es un desafío en misiones porque a veces si alguien escucha una presentación del Evangelio en su idioma que no es materno, posiblemente no lo comprenda profundamente. Necesita escucharlo en su propio idioma, en la lengua materna, para poder comprenderlo. Así que para eso a veces en algunos lugares del mundo hay que aprender el idioma original. ¿Sí? Pero miren, todavía sin ninguna exposición, es decir, todavía en la población global, todavía hay un 30% que nunca escuchó. Ya tenemos un motivo de oración en nuestra reunión de oración. Señor, oramos para que todas las personas de nuestro planeta, grupos humanos, etnias, que aún no han oído el mensaje del Evangelio, tengan la oportunidad de escuchar. Dios conoce quiénes son. Dios conoce también los recursos que necesita. Dios conoce a quién Él tiene que llamar para llegar hasta ese lugar. Él va a responder esa oración. Él va a responder, ¿sí? Bien, miren, esta placa es el desafío global, pero miren, el Evangelio para cada persona. A veces nos pasa que nosotros la Biblia, ¿no es cierto?, termina en Hechos 28, se nos cuenta que Pablo seguía predicando el Evangelio abiertamente y sin impedimento. Ese es el último versículo de Hechos, que nos anima mucho, porque predicaba el Evangelio ¿cómo? Abiertamente y sin impedimento. ¿Sí? Como la palabra de Dios, ese es el último versículo de la historia de la iglesia. ¿Qué ha pasado desde ese versículo hasta hoy? A veces decimos, ¿qué ha pasado con el cristianismo? ¿El cristianismo ha decrecido, ha crecido? Si hubieses vivido, acá dice este gráfico, miren, ahí dice, si hubieras vivido en el primer siglo, siglo 100, por cada creyente habían aproximadamente 360 no cristianos. Y esa proporción de creyente, no creyente, miren cómo se ha ido reduciendo. Al 2010, en una medición, por cada creyente hay solo 7 que no son cristianos. ¿Qué le parece? ¿Es alentador? Claro que es alentador. Es alentador porque eso quiere decir que Dios siempre, de una u otra forma, ha estado en control y ha sido soberano de su historia. Y esa soberanía que Dios ha tenido de su historia ha permitido que constantemente a lo largo de la historia, de los 2000 años de la iglesia, haya habido testimonio acerca del mensaje de Cristo. Esto es lo primero que observamos en el misterio de Jesús. Esa capacidad de poder pensar en lo global y al mismo tiempo en lo individual. Vamos a la segunda marca. Mira, la segunda marca de Jesús. ¿Qué valoraba Jesús en su ministerio? Cuando Jesús caminaba entre nosotros, ¿qué veo constantemente que Jesús valoraba? ¿Sabe qué valoraba? Una respuesta de fe. Sencillo. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús hablaba con las personas, ¿qué esperaba Jesús de las personas? Una respuesta de fe. Sencillo. No siempre la iglesia espera de la gente una respuesta de fe. A veces la iglesia busca responder a necesidades nada más de las personas. A veces la iglesia busca responder a desafíos que tienen las personas, pero no siempre la expectativa de que haya una respuesta a las personas es que sea una respuesta de fe. Fíjense que se cree que Jesús, hasta este momento de encuentro con Pedro, había estado en su casa. ¿Sí? Había estado Jesús en la casa de Pedro y había sanado a su suegra de una fiebre alta. Así es que Pedro tenía ya un primer contacto con Jesús. Ya había oído acerca de Jesús. Incluso te presto la barca. La barca era el púlpito de Jesús en ese momento. Te presto, subite allí a enseñar. Y ahí Jesús, en ese momento de la vida de Pedro, lo desafía a la fe. Y le dice, Pedro, echa tus redes para pescar. Miren, primeramente, Pedro era un hombre
experimentado en el oficio. No le ibas a decir a él cuándo pescar. ¿Sí? Segundo, era alguien que conocía el mar de Galilea, obviamente. Los que estudian dicen que, bueno, o los lugareños, hoy estábamos hablando con el hermano del Chaco y recordando algunas historias, uno a medida que conoce el lugar, conoce cuál es la dinámica de ese lugar. Así que Pedro conocía muy bien el mar de Galilea. Así que Pedro, la respuesta que le da Jesús es una respuesta lógica. Señor, mira, toda la noche hemos estado intentando pescar y nada hemos conseguido. Me gusta en este caso la Reina Valera que dice, pero en tu palabra, porque tú lo dices, echaré las redes. Qué interesante esto, ¿no? Jesús sabe cómo desafiar a Pedro, ¿no? Sabe cómo en algún momento estuvo enseñando a la multitud, en un momento su enfoque está en Pedro y lo desafía a echar las redes en el momento que no es oportuno. No es pensable que a las 12 horas del mediodía, que aproximadamente era el momento en que Jesús desafía a Pedro, hubieran peces en el mar de Galilea. Ahí es donde lo desafía a Pedro a la fe, a confiar, a creer. Y a creer más allá de la lógica. Porque Pedro le dice, Señor, le razona de una manera lógica. Sino que le anima a creer en esa palabra que Él le ha dado. Bueno, Señor, en tu nombre voy a echar las redes. Y hoy, la hora que vive la iglesia hoy, ya mencioné que somos más o menos el 15%, pero la hora que la iglesia vive hoy a nivel general es una hora muy importante, es una hora muy clave. Yo digo que es la hora donde Dios ha pasado la antorcha del Evangelio encendida al sur. Si nosotros hubiésemos pensado muchos años antes, esa antorcha estaba en el norte, en Europa, en Estados Unidos. De allí venía para nosotros todo lo que era evangelio y mensaje del evangelio venía de allá. Sin embargo, Dios pasó esa antorcha acá y ahora la antorcha la tenemos nosotros. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros como iglesia global terminaremos la tarea de que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra? ¿Será ese desafío posible? Amén, ¿no? Miren, vamos a mirar solo dos ejemplos de dónde está la fe. Acá hay un cuadrito donde, por ejemplo, en el año 1800, ven, dice evangélicos en Europa y Norteamérica, el 99% de la iglesia estaba en el norte. Miren cómo ha venido ese porcentaje en el 1995, en el 79-50, en el 2050, solo el 15% de la iglesia global estará en el norte. ¿Y dónde estará el resto, el 85%? En el sur, acá. O sea que Dios se pone a pensar en su trono, con los ángeles, con el Hijo sentado a la diestra, y dice, ¿quién será la gente que en la última hora complete la tarea que falta de evangelización a todas las naciones? Y nos mira a nosotros. Sí, nosotros vamos a hacer, Señor. Junto con los africanos, junto con los asiáticos. Miren, no sé si han oído, pero en este último tiempo hay una gran persecución en África, en algunas zonas de África, hacia los creyentes, una gran persecución en China hacia los creyentes, y es porque no pueden detener el crecimiento de la iglesia, por más restricciones que ponen. En los próximos 20 años, la iglesia en China será la iglesia más grande del mundo. Imagínense. Así que, ¿dónde está la antorcha? Aquí. Miren, hay un ejemplo más. Hay 46 países en América Latina y el Caribe. Hay 622 millones de personas y aproximadamente el 20% se estima que es cristiano. O sea que si usted me dijera, ¿tiene potencial la iglesia para la tarea? Por supuesto. Lo tiene en todo sentido para poder completar esa tarea. Vamos a mirar una placa más. Miren, esta es muy alentadora también. Esto que estoy hablando tiene que ver con lo que somos a nivel numérico. Lo que somos a nivel numérico, ¿sí? Cómo hemos crecido. Pero hay una placa más que viene de un investigador. Hay un investigador que se ha dedicado a estudiar qué ha pasado con el cristianismo en el Islam. Ustedes saben que otra de las religiones que crece a nivel global es el Islam.
crece mucho. Incluso crece mirando a Latinoamérica también. Tengan cuidado con eso, porque crece mirando hacia Latinoamérica también. Y David Garrison, que es un investigador, dice, bueno, ¿cuándo ha empezado este movimiento de que haya musulmanes que están viniendo a Cristo? No se puede ver la placa. Bueno, no importa. No importa. Está en la placa, después le pueden pedir. Pero se los cuento. Miren, es muy sencillo. Dice, musulmanes viniendo a Cristo hace el año 600 se conocen pocos movimientos, muy pocos movimientos. Esos movimientos han ido creciendo, es decir, musulmanes que están viniendo a Jesucristo han venido de manera simultáneamente en crecimiento a lo largo de la historia. Pero el último gran despertar de musulmanes viniendo a Jesucristo coincide, escuche bien esto, coincide con el mover de oración de la Iglesia global por ellos. Cuando usted sabe que nosotros estamos organizados, que cuando viene el Ramadán cada año, en el mes de abril, a veces en el mes de marzo, ¿qué hace la Iglesia? Por esos 40 días que ellos ayunan, nosotros oramos por ellos. Señor, que ellos te encuentren. Señor, que en este tiempo de ayuno, de búsqueda espiritual, muchos, tú te reveles a ellos. ¿Y saben qué ha pasado en estos años? La mayor cantidad de movimiento de musulmanes viniendo a Jesucristo ha ocurrido como resultado de nuestra oración. El poder de la oración. La respuesta de fe. Qué lindo, ¿no? La respuesta de fe. ¿Qué busca Dios entonces en las personas? En todas las personas, Dios busca una respuesta de fe. A veces las personas llegan, en la primera exposición del Evangelio, llegan a poner su confianza en Cristo. Pero a veces no. A veces tardan. Yo siempre recuerdo que en mi familia yo fui el primero que llegó a Cristo. Y por supuesto, como nuevo creyente, quería tragarme el mundo, ¿no? Así que gané a mi hermana primero, gané a su esposo, fueron los primeros ya, en lugar de ser uno, éramos 3 en la familia. Después gané a mi mamá, que fue la más combativa. Y mi papá me costó 14 años orar por él. Y ser constante. Y dar testimonio. ¿Vieron cuando a veces me dicen, ya no sé qué decir, no sé qué hacer? Hacía todo. Hasta que un día dije, Señor, ¿cómo puedo orar por él? Bueno, ora de esta forma. Señor, tócalo en el lugar que vos sabés que lo puedes tocar para que él pueda poner su confianza en Cristo. Y así fue. Él fue siempre un hombre fuerte, sin problemas de salud, y un buen día cayó enfermo y no pudieron encontrar el diagnóstico de su salud, y él ahí se quebrantó. Y ahí Dios envió un mensajero y encontró listo para la cosecha, porque le dijo, usted lo que tiene que hacer es poner su confianza en Cristo y va a experimentar la sanidad de Dios. Y eso pasó. Así que no sabemos cuándo llegue a las personas esa respuesta de fe, pero esa respuesta es la que debemos buscar en las personas. Porque es la respuesta que Jesús buscó en el ministerio mientras caminó por la tierra. Siempre que respondieran las personas en fe. Incluso Jesús a algunos les preguntó, ¿vos crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Al que cree, todo le es posible. Palabras de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una respuesta de fe. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Pedro respondió en fe, ahí se desató algo maravilloso, que es el trabajo de Dios, la obra de Dios. ¿Cuándo la obra de Dios se lleva adelante? Cuando nosotros respondemos en fe. Y esa obra de Dios es multiplicar. Ese es el trabajo de Dios. Dice que hubo una pesca tan grande que las redes que pasaban se rompían, que tuvieron que pedir ayuda. Algunos dicen que esa pesca quizás para Pedro fue récord. Nunca en toda su vida de pescador habrá tenido tal pesca. Y esto vuelve a ser lo mismo que una imagen de la evangelización. Esos peces viniendo a la red de manera tan copiosa y tan generosa, Pedro habrá visto que esa fue la misma imagen cuando él llamó la primera vez en el primer sermón. ¿Recuerdan que vino el Espíritu Santo y Pedro predicó? Y dice que hubieron miles de personas viniendo a Cristo. Y hay muchos lugares del mundo donde esa respuesta se multiplica de manera maravillosa. Porque hay gente que está esperando
oír, escuchar el mensaje para responder. Hace algunos años estaba un día en la oficina y cuando usábamos el Skype, ¿usted recuerda el programa del Skype? Antes del Zoom estaba el Skype y entonces uno con el Skype se comunicaba y se podía incluso, primero era audible, pero después había video. Y había una obrera que trabajaba en Papúa Nueva Guinea y ella estaba entrando a lugares con la traducción de las escrituras, ella estaba entrando y bueno, él me llama y dice, Daniel, estate orando porque nosotros vamos a ir a este pueblo, vamos a llevar y lo vamos a contactar por primera vez. Pero estate orando porque hay un pueblo vecino que al saber que nosotros vamos, se han juntado para escucharnos, para invitarnos. Y hasta donde se sabe, ellos nunca han escuchado acerca del Evangelio. Bueno, yo estaba en el escritorio haciendo trámites y cosas así para los misioneros. Y dije, Señor, gracias, porque eso hace que toda mi tarea tenga sentido. Que se pueda trabajar desde aquí, desde Buenos Aires, de una oficina, de un escritorio, para que en otros lugares del mundo haya alguien que por primera vez escuche el nombre de Jesús. ¡Qué desafío! Quizás ellos ya se habían juntado, ya se habían reunido y dicen, bueno, cuando venga el misionero escucharemos y lo que él nos diga vamos a hacer. Y ahí la cosecha es como lo que pasó con Pedro. Los peces viniendo de manera abundante. Por ejemplo, los proyectos misioneros están creciendo mucho. Esta es una fuente, 15.000 misioneros hay hoy, con proyección a 20.000 en los próximos 5 años. Se están enviando obreros latinos. Los obreros latinos están encontrando muy buen eco en lugares del mundo. Esto es lo que digo de los movimientos hacia Cristo. Miren, muchos están viniendo, lo que dije anteriormente tiene que ver con esto. Miren, los movimientos, 69 movimientos alrededor del mundo de musulmanes viniendo hacia Cristo. Cómo Dios multiplica la gran cosecha. Bien, sucedió el milagro y Pedro dice que esta circunstancia de ver estos peces, de pedir ayuda a los compañeros para levantar la cosecha, causó en él un gran temor, porque esta circunstancia cotidiana convirtió este hecho en un momento para que Dios se revele. Para que Dios se revele. Jesús no solo conoce de la fuerza del mar de Galilea, sino también conoce de la riqueza del mar de Galilea. Y es eso lo que trajo a la vida de Pedro como resultado de su obediencia en fe. Y es en esas circunstancias que ocurre el llamado. Pedro dice, Señor, apártate de mí que soy pecador. Cuando uno se encuentra frente a un Dios santo, cuando uno se encuentra frente a un Dios que está pidiéndote tu vida para servirle, uno siempre mira su pequeñez, uno mira siempre su incapacidad, uno siempre responde con temor. Incluso dice que los compañeros estaban asombrados. Mira, Pedro, que nosotros trabajamos el mar acá y nunca hemos visto esta pesca. Estaban asombrados. Y estas son las circunstancias en que Dios llama. Cuando la tarea es grande, cuando la manifestación del poder es grande, son momentos en los que Dios, especialmente Él, llama. ¿Sí? Son momentos en los cuales Él llama y aquí a Pedro le dice, no te preocupes, de hoy en más serás pescador de hombres. Esa es una clásica, ¿no? De hecho, en la historia de la iglesia, el pescadito es un símbolo muy primitivo de la fe cristiana. Es decir, hay íconos, si usted busca en internet, hay íconos de la fe cristiana y el pez es uno, porque fue un símbolo y es un símbolo de la evangelización. Y es un símbolo del llamado de la iglesia a la evangelización. Miren, aquí vemos, yo no sé si se ve bien, pero aquí vemos uno de los desafíos en los cuales hoy somos llamados. Después esta presentación puede estar disponible para la gente que quiere, pero aquí se habla, este es un gráfico que explica un poquito la distribución de los obreros, ¿no? Y usted ve que de un lado hay una línea en el medio, de un lado hay pueblos que están alcanzados y del otro lado hay pueblos con mayores desafíos de evangelización. Si observamos, de este lado, el 90% de la mayoría de los misioneros está yendo a lugares que ya han escuchado el Evangelio. Y solo el 10% está yendo a lugares
donde no han escuchado el Evangelio. Y curiosamente, en este sector es donde están la mayor cantidad de gente. Qué desafío, ¿no? Tendría que ser al revés. Estamos mandando la mayor cantidad de fuerza misionera a donde hace más falta, pero para darles una idea, de cada 10 misioneros, solo uno va a los que están menos alcanzados de los menos alcanzados. Los otros 9 están trabajando en áreas donde la iglesia ya está establecida, es decir, en misiones regulares, no en misiones pioneras. Bien, este es otro gráfico también que nos desanima un poquito. Aquí dice, por ejemplo, el 87% de los misioneros en culturas extranjeras son ministros entre la gente cristiana en las diferentes denominaciones. Por cada millón de musulmanes no alcanzados hay menos de 3 misioneros, por cada millón. Y también el desequilibrio en las finanzas, por cada peso o cada dólar, ¿no es cierto? Fíjense que se usan 3 centavos. O sea, tenemos desafíos, ¿sí? Para que Dios pueda cumplir el llamado que tenemos como iglesia de evangelización, hay desafíos que tenemos que superar. Y esos desafíos incluyen obreros e incluyen finanzas también, para poder cumplir la tarea que aún nos hace falta. Bien. Marcas del ministerio del Señor Jesús. Quiero resumir aquí. Jesús podía pensar en las multitudes y podía pensar en las personas. Jesús buscaba una respuesta de fe. Y es la respuesta de fe lo que libera el poder de Dios, libera la obra de Dios. Y también es el contexto donde el llamado de Dios florece. Es el contexto donde el llamado de Dios florece. Donde Dios llama. Y siempre anhelamos que si Dios te llama, ¿qué respuesta encuentre? La respuesta ideal es la que dio Isaías. Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Este llamado es un llamado para toda la iglesia, porque todos hemos sido llamados a seguir a Jesús. Y por lo tanto, todos estamos comprometidos con la tarea de poder llevar el Evangelio a todos los que necesitan escuchar el Evangelio, a los que están más cerca de nosotros, a los que están más lejos de nosotros. Miren, termino diciendo, el compromiso con la evangelización terminará la tarea. Si en la agenda de la congregación decimos, miren, la evangelización va a ser nuestra primera tarea, la tarea por la cual vamos a orar, la tarea por la cual vamos a colocar nuestros recursos, la tarea por la cual vamos a colocar nuestras energías, la tarea va a terminarse. De hecho, en estos últimos años, y gracias a la globalización de las comunicaciones, ha habido un avance enorme de la tarea evangelística y misionera en el mundo. ¿Sí? La mejor respuesta es la fe en Cristo. La mejor respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que regresar en la tarea evangelística a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando evangelizamos nos enredamos mucho. Creemos que hay que saber exponer el Evangelio, que hay que hacer un seminario para poder hacerlo. Pero miren, la evangelización se trata de que le cuentes a otros qué hizo Jesús en tu vida, quién es Jesús en tu vida, qué hizo por vos y qué hizo Él en la cruz por el que está escuchando. Sencillo. Porque ese Señor que desafió a Pedro es el que tiene la autoridad de su palabra. Es el que tiene el poder para que los peces vinieran a la red. Y es aquel que llama. Entonces, ¿a quién tenemos que predicar? Sencillo, a Cristo. Todas las escrituras nos hablan de quién es Jesús y qué hizo por nosotros en la cruz. Y nosotros haríamos mal si nos enredamos en hacer una exposición del Evangelio tan complicada que haga que las personas no respondan sencillamente a Cristo. Cuando hablo del Evangelio, hablo de la persona y de la obra de Jesús. Tengo 1000 historias para contar de las cosas que Él ha hecho en mi vida, porque son el testimonio que Él me ha dado a mí. Y créanme que el resto de la tarea la hace el Espíritu Santo, porque ahí yo no tengo control. Yo comparto el Evangelio, comparto acerca de Jesús, pero quien va a hacer la obra en el corazón de las personas es el Espíritu de Dios.
La participación de la iglesia es el discipulado. Aquí es donde tenemos que regresar a nuestra identidad básica, ¿no? Digo, la identidad básica de la iglesia es ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué digo la identidad básica? Porque es como tu DNI, ¿viste? En tu DNI están allí tus principales datos, o por lo menos los datos que te van a ser útiles para todas las cuestiones más importantes. Si quieres salir del país, van a escanear tu QR, van a saber quién sos, la edad que tenés, dónde naciste, cuándo vence tu documento y vas a tener el ok para salir. La identidad de la iglesia está en el discipulado. Está en ser, que vos personalmente seas alguien que sigue a Jesús. Yo no sigo a Jesús porque lo sigue Gabriela o porque lo siguen mis hijos o porque es la tradición que recibí de los bautistas, o porque es una de las creencias bautistas. Por eso yo sigo a Jesús por quien es Él para mí, por lo que Él ha hecho por mí en la cruz, por la vida que Él me dio, por el perdón que experimenté de mis pecados y que experimento a diario, porque es mi Salvador, porque es el que está a la diestra del Padre intercediendo por mí, porque es el Señor a quien espero todos los días. Sencillo. Por eso soy discípulo. Y la identidad de la iglesia tiene que estar ahí. Yo soy discípulo de Jesús. Y por eso es que comparto el mensaje de Jesús a otros. ¿Para qué? Para que otros puedan experimentar lo que yo he experimentado, la nueva vida en Cristo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este relato que nos hace pensar en la evangelización como esa tarea más grande de dimensiones eternas que nos has dejado como iglesia. Señor, gracias por ese privilegio. Señor, ayúdanos cada día a poder, como hijos, como hijas tuyos, enfocarnos en todos aquellos que necesitan escuchar acerca de Jesucristo, para que todos nuestros esfuerzos y nuestra vida pueda concentrarse en ver personas rendidas a Jesús, cercano a nosotros y más allá de nosotros, para que ellos también tengan la oportunidad, los que nunca han oído, escuchar y saber acerca de Jesús. Señor, te ruego que vos bendigas tu palabra, la palabra que hemos escuchado hoy, que la bendigas. Señor, tu palabra dice que tu palabra trabaja en el corazón, es enviada con un propósito y también trae como resultado el fruto que vos esperás. Así que yo te ruego que esta palabra caiga en el corazón de tu pueblo y produzca abundante fruto para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.